como cada viernes es momento del segmento Contraste acá en TR23 y hoy estaremos abordando un tema de coyuntura internacional, pero en donde Guatemala también se vive este flagelo y se trata de la explotación laboral infantil. Esto tomando en cuenta que estamos muy cerca del Día Mundial de terminar justamente con este tipo de explotación que pone en riesgo los derechos de los menores de edad. Iniciamos hablando de lo que está ocurriendo en el mundo porque según UNICEF se estima que más de 70 millones de niños y niñas y adolescentes en todo el mundo se encuentran laborando de una forma muy peligrosa. Si hablamos cuáles son estos sectores más peligrosos, son África subsahariana, en donde hay 86.6 millones de menores de edad explotados laboralmente, que representa el 23.9% de la fuerza laboral, en este caso enfocándonos de 5 a 17 años. Luego también podemos mencionar que África septentrional y Asia occidental son 10.1 millones de menores de edad que están siendo explotados laboralmente. Esto representa el 7.8%. Nos trasladamos ahora hasta Asia oriental y sudoriental, en donde hay 24.3 millones de menores de edad que están siendo explotados. Luego viene nuestra región, América Latina y el Caribe, en donde se estima que son 8.2 millones de menores de edad que son explotados laboralmente. Si nos trasladamos nuevamente, pero a Asia Central y Meridional, son 26.3 millones de pequeños que también están siendo explotados laboralmente. Y finalmente Europa y América del Norte, en donde 3.8 millones de menores de edad están siendo explotados laboralmente. Si bien es cierto, es una cifra menor, aún se continúa con este flagelo en ese lugar. Pero también en la siguiente nota usted conocerá no solo los países que son más peligrosos para los menores de edad que están trabajando, sino también cómo este flagelo vulnera sus derechos. La explotación laboral infantil es común en el marco de un sistema de producción. Se considera explotación cuando hay vulneración de sus derechos. Por ejemplo, les quitan sus ingresos, realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, son víctimas de mafias, esclavitud, no estudian ni se desarrollan plenamente. UNICEF asegura que el trabajo infantil inapropiado ocurre al obligar a un menor a trabajar a una edad muy temprana, en jornadas excesivas, en condiciones de estrés, ambientes inapropiados, bajo salario, sin acceso a la educación, minimizando su dignidad y autoestima. Se hace la aclaración, ya que no todas las tareas realizadas por el grupo etario se deben clasificar como trabajo infantil o explotación laboral. Por lo general, la participación de adolescentes en algún empleo que no atente su salud ni impida su escolarización y aporta en su desarrollo es considerada positiva. Esto puede darse al apoyar en un negocio familiar u otras actividades que realiza fuera de su horario escolar. Aunque la principal razón de la explotación laboral infantil es la pobreza, también hay otras causas como la cultura. En algunas zonas de África se considera que a partir de los 10 años los niños deben tener comportamiento de adulto, por tanto deben casarse y trabajar. O bien, en otros países los menores de edad son considerados inferiores y se les obliga a trabajar fuera de la casa. Con este tipo de acciones la pobreza se mantiene porque el niño, al no tener acceso a educación, tiene menos posibilidades de mejora de trabajo. Además, su salud física y mental se encuentra en constante riesgo que repercuten en su baja autoestima y problemas al adaptarse a la sociedad. Se calcula que en el mundo hay cerca de 152 millones de niños y niñas trabajando indebidamente. Casi la mitad de ellos, unos 72 millones, realizan trabajos peligrosos, sobre todo en África subsahariana, Asia y América Latina. En el norte de México es común encontrarse a miles de niñas maquiladoras. En Asia, los niños explotados están en fundiciones, extrayendo cargas de cristal de hornos a altas temperaturas y sin condiciones de seguridad. En África, el trabajo lo realizan en pequeñas zonas mineras, en talleres de curtido y artesanías. En Medio Oriente, lo más común es encontrar a pequeños trabajando en fábricas de cerillas y fuegos artificiales. La explotación laboral infantil continúa y la realidad es diferente, según el contexto de cada país. En la mayoría de países falta una legislación homogénea y efectiva. Ahora bien, vamos a darle detalles del estudio que ha realizado UNICEF en el 2020, en donde se estima que aproximadamente son
el 70% de los menores de edad que se encuentran en el sector agrícola. Por ejemplo, 19.7% de los menores de edad se encuentran en el área de servicios y 10.3% en el área de industria. Pero si hablamos también de lo que está ocurriendo en cuanto a los menores de edad que están trabajando con sus familiares, es decir, con sus unidades familiares, es el 72.1% de los menores de edad. 17.3% son trabajadores remunerados y 10.7% son trabajadores por cuenta propia. Esto siempre enfocándonos en menores de edad entre 5 a 17 años. Ahora bien, conoceremos cuál es la situación en Guatemala. Consultamos con un experto, especialmente defensor de los derechos de la niñez y adolescencia, y tiene una organización, el Refugio de la Niñez, en donde le dan seguimiento muchas veces a las víctimas. Hoy por hoy, sobre todo a partir del 2020, hay un crecimiento exponencial muy fuerte de niños en las calles, que muchos de ellos están siendo explotados laboralmente, algunos de ellos por las propias familias y otros por estructuras criminales de lo que nosotros denominamos trata doméstica. Antes de la pandemia, UNICEF estimaba que 5.000 menores de edad en Guatemala estaban trabajando en las calles, pero las proyecciones cambiaron y ahora hay aproximadamente 20.000 niños y niñas que están siendo explotados. Si bien la ciudad es uno de los lugares en donde más se realiza esta acción, también es común en Sololá, Quetzaltenango, Izabal y Escuintla. El empezar a salir de las calles es un proceso que ya cuesta mucho revertirlo. Inicialmente los niños y las niñas empiezan saliendo con sus propias familias, pero gradualmente se van independizando de las propias familias y empiezan a ejercer solos. Cuando ya quedan solos en las calles sin la presencia de los padres, ya pueden ser víctimas no solo de las otras formas de trata, que el artículo 47 de la ley nos da 16 formas de trata, sino que también pueden ser víctimas del mismo crimen organizado o de estructuras de pandillas que los pueden cooptar, tomando en cuenta la vulnerabilidad y sin el acompañamiento de adultos en el que se encuentran. Además de la explotación laboral, la mendicidad es común. Por tanto, el Refugio de la Niñez propone que las autoridades deben realizar acciones de rescate y acompañamiento no solo para el menor de edad, sino para los padres de familia. Hemos sido de la idea que lamentablemente el darles dinero en la calle no soluciona. Muchas veces lo que hacemos es invitarles a comer o darles una refacción para mitigar un poco el hambre que pudieran tener. Nosotros creemos que las denuncias siempre deben de hacerse, sobre todo cuando no hay presencia de adultos. La Procuraduría General de la Nación es el ente rector que representa a los niños que están en riesgo y que no tienen la presencia de sus padres, que los expone mucho más. Entonces un niño es entregado a la familia, pero no sabemos qué pasa con la familia después de que se entrega al niño. Entonces a los meses vemos nuevamente al niño en la calle porque la familia no tiene factores protectores. Nosotros insistimos mucho en que lo que hay que buscar es proyectos integrales. Aquí hay que trabajar con la familia, hacer compromisos con la familia, inclusive solicitar medidas de protección al juez que involucren y comprometan a la familia a la protección de los niños y las niñas. De lo contrario, la familia no se responsabiliza o tarde o temprano el niño regresa al mismo ámbito de la explotación. Hay que recordar que este tipo de flagelos son denunciados tanto a la Policía Nacional Civil como también a la Procuraduría General de la Nación, y son las autoridades de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia quienes les dan seguimiento a cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el 2021 rescataron a 93 niños, niñas y adolescentes que estaban siendo víctimas de explotación laboral. En este caso podemos destacar que de 0 a 5 años rescataron a 31 menores de edad, pero la mayoría eran de 6 a 13 años, representando 41 rescates, y de 14 a 17 años fueron 21 rescates los realizados. En lo que va del año también se continúan recibiendo denuncias, algunas por ejemplo de forma anónima, y de momento se han realizado 27 rescates. 3 de personas de 0 a 5 años, la mayoría también se encuentra en el grupo etario de 6 a 13, que son 17 rescates, y de 14 a 17 años son 7 rescates los que han realizado. Así que también conoceremos el trabajo interinstitucional que tienen las autoridades de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia al momento de realizar no solo este tipo de rescates, sino también analizar cada denuncia.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, recibe denuncias a través del área de recepción y análisis de denuncias, así también del área de constataciones y rescates, cada uno desde el ámbito de sus competencias. Trabajamos de forma articulada con el objeto de realizar todas aquellas acciones en búsqueda de la erradicación y prevención y combate de la explotación laboral y trabajo infantil. En la mayoría de casos, los niños están lejos de su familia e incluso de su lugar de origen. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia ha recibido denuncias anónimas. De forma interinstitucional, atienden los casos. La Secretaría trabajamos en la Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y el Trabajo Infantil, denominada CISELTI, donde la integran diferentes instituciones para ya llevar a cabo diferentes operativos para identificar y rescatar a la niñez y adolescencia que están siendo víctimas de estos flagelos, como lo es la explotación laboral y el trabajo infantil y sus peores formas. Dentro de esta coordinadora hemos también integrado a otras instituciones que nos permiten no únicamente llevar a cabo un rescate o un operativo, sino que también darle un seguimiento y una atención diferente a esta niñez y adolescencia que está siendo víctima, para poder integrarla en diferentes programas desde el Ministerio de Desarrollo Social y también desde el Ministerio de Salud y Asistencia Pública. Cuando son actividades de aprendizaje de algún oficio con fines educativos, el Código de Trabajo permite que el niño labore, pero debe ser mayor de 14 años. Las condiciones deben estar acorde a la persona y no debe violentar su integridad física y psicológica. Los adolescentes cuentan con un permiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero en algunos casos los menores son retirados de su familia. Cuando se realiza el abordaje del caso y se determina que el niño o adolescente es probablemente víctima de algún delito de trata de personas y que los explotadores o los tratantes, pues efectivamente su propia familia, en este sentido, pues sí se tiene que evaluar si en definitiva los papás o las personas responsables de este niño son o no son recurso familiar idóneo para hacerse responsables de su cuidado y protección. Pues sí se tiene que determinar a través de las evaluaciones que realizan las profesionales en trabajo social y en psicología de Procuraduría General de la Nación, para poder determinar si efectivamente pueden o no ser considerados como posible recurso familiar idóneo. Ellas son las encargadas de determinar si efectivamente son recurso o en definitiva habrá que ubicar otro recurso, algún otro familiar o algún padrino, familia ampliada, con el objeto de que el niño pues no siga siendo víctima de esta vulneración en sus derechos. Autoridades también aseguran que no es conveniente apoyar el trabajo infantil ni la mendicidad. Las personas ayudamos dándoles dinero o dándoles comida o dándoles algún otro tipo de cuestión en especies. Propiciamos de que estas conductas se sigan repitiendo, porque el niño va a llevar dinero a su casa y esto va a propiciar de que los progenitores, si son ellos los que lo inducen a estas conductas, o las personas que los exponen a estas conductas, pues sigan recurriendo a este tipo de modalidades con el objeto de hacerse de algún tipo de prestación económica, ¿verdad? Entonces sí, lo mejor es no darles dinero, no darles ningún tipo de estos satisfactores, porque son precursores o promueven que se sigan dando este tipo de prácticas. Por supuesto, hay que resaltar que la institucionalización es el último instrumento que se busca, ya que los menores de edad necesitan desarrollarse con su familia. Muchas veces no pueden ser sus padres de familia, pero pueden ser algunos tíos, como mencionaba la experta en el tema, algún padrino, pero si en dado caso ellos continúan en riesgo y siguen trabajando y explotados, son explotados porque sus derechos son vulnerados, ya recurren a la institucionalización. Obviamente cada caso es diferente, pero lo mejor entonces es que nadie apoye a esos pequeños que muchas veces están obligados a la mendicidad o bien están trabajando en las calles, porque solamente se fomenta el trabajo infantil.